ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ernest Hemingway es un caso. Su literatura es la de un expatriado voluntario y ya esto es una toma de posición frente a los Estados Unidos. Aunque el pretexto sea París, o las corridas de toros, o los casteros del Golfo, simplemente no puede vivir en Estados Unidos. Ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es Itaca Entre Libros. Somos RJ Beltre y Juan Martínez Miguel. El día de hoy tenemos para ustedes un episodio bastante, que hemos pensado bastante, que hemos estado ideando los últimos días y que va a tratar sobre Ernest Hemingway. En el video introductorio pudieron escuchar una cita referente a este escritor. La cita procede de alguno de los artículos que publicaba Guillermo Cabrera Infante a finales de los 50, inicios de los 60, y hace referencia precisamente a una de las peculiaridades de Hemingway, que es que a pesar de que es un escritor norteamericano, habla poco de Norteamérica realmente. Yo creo que gran parte de sus obras transcurren, como transcurrió también muy buena parte de su vida, en el extranjero, y es un hombre que tenía una fascinación por la aventura, por el riesgo, por el viaje, no como ahora, ¿no? Que ya tenemos todo mucho más domesticado, por así decirlo, que si uno tiene los medios puede amanecer mañana en Dubái y al día siguiente estar viendo leones en Kenia, en Uganda, y después estar, no sé, en Hong Kong, en Shanghái. Y era un momento donde todo esto se complicaba mucho más. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de este autor, a quien los dos tenemos un gran aprecio. sí, y como recordarán, estamos en la serie al lugar que fueres, y para acompañar los textos de hoy y al autor de hoy, hemos elegido una Cuba Libre, que es un trago bastante sencillo. De hecho, no sé si entra en la categoría de trago o cóctel, porque es bastante sencillo como para ser considerado un cóctel, pero no es solamente licor, entonces no es un trago, Ajá. entonces no sé qué sea. Pero bueno, es una Cuba Libre. Eh, Recordemos que Hemingway pasó una buena parte de su vida en Cuba. Nosotros asumimos que le gustaba consumir Bacardí, Havana Club, entonces pues es de lo que nos hemos valido el día de hoy para rendirle un homenaje. Así es. Eh, Em, Adelante. bueno, pues yo creo que podríamos empezar hablando un poco del contexto histórico de Hemingway, empezando por el que es el primer granito en su vida, que es haber ido a la Primera Guerra Mundial, haber estado como voluntario, era chofer para la Cruz Roja, y en una de sus misiones quedó herido. Entonces, estas circunstancias, para empezar, lo llevan a escribir, porque, pues, teniendo tanto tiempo para recuperarse, no teniendo otra cosa en que ocuparse, empezó a escribir. Y las vivencias que tiene de este periodo van a ser las que van a hacer una de sus grandes novelas, que es Adiós a las armas, y precisamente se sitúa en estos años de finales de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya está en el conflicto, cuando ya empezaron a llegar todos los soldados frescos, recién entrenados de Estados Unidos, a Europa, donde ya llevaban 4 años estancados en quitarse mutuamente 50 yardas de tierra a costa de infinidad de bajas. Sí, y bueno, yo desde un punto de vista psicológico, ah, mi análisis creo que iría muchísimo antes.
la infancia de Hemingway. Ujú. Eh, me parece que fueron 3 hermanos, si no me equivoco. Su madre había sido cantante y durante toda su infancia Hemingway siempre le recordó que gracias a él ella no había continuado su carrera como cantante. Entonces, desde ese momento creo que podemos ver ahí cierta culpa de Hemingway, cierta melancolía, cierta arrepentimiento por vivir, Ujú. que más adelante veremos cómo Hemingway pareciera retar a la muerte, ponerse en un peligro constante, como intentando o arriesgar su vida o demostrarse que era lo suficientemente valiente para superar ese tipo de situaciones de peligro. Em, También sabemos que Hemingway fue un niño que a pesar de que su padre intentó enseñarle a pescar, a cazar, em, trabajos que requerían un esfuerzo físico, Hemingway nunca fue de una complexión precisamente fuerte, sino que eh, fue hasta cierto punto blandengue, hasta su infancia, al menos en su infancia. Entonces, Hemingway fue objeto de burlas, de acoso. Entonces, creo que todo esto que él vivió en su infancia, él intentó redimirlo más adelante en su adultez. Em, Otra cosa, bueno, am, me parece que mucho antes de irse a la guerra, él había empezado a trabajar en un periódico local, donde él comenzó a aprender el oficio de escribir. Ujú. Y como el diario le requería una sencillez, una simpleza para expresar las ideas, Hemingway fue cuando él se dijo, bueno, si voy a escribir, voy a hacerlo de forma simple, certera, y no voy a ser ni sentimentalista, ni voy a adornar las cosas, simplemente voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Y bueno, Sí, ah, ujú, sí, sí, adelante, ajá. adelante. Sí, no, y esto se ve de inmediato. Uno de los libros que estuve revisando para este video reúne precisamente distintas crónicas, distintos artículos que él enviaba a periódicos, sobre todo de Canadá, en los años, al principio de los años 20, en donde a pesar de que ya se nota su madurez, sí también es notorio que pues era un trabajo que él tomó como todos por subsistir, ¿no? Era algo que él tenía que hacer continuamente, repetidamente, y fue esta práctica algo que él continuó toda su vida, ¿no? Era una persona que, sin importar qué pasara, él tenía una rutina bien establecida, como por ejemplo la llegó a tener Balzac, aunque, bueno, Balzac trabajaba en la madrugada, Hemingway era más bien diurno en su labor, y esto le trajo la virtud, además de la sencillez en su prosa, de poder estar constantemente escribiendo, ¿no? Muchas veces el escritor cuando se enfrenta a un nuevo proyecto, pues tiene alguna fase en la que no puede avanzar en la escritura. Se detiene, no puede salir de allí. Y este ejercicio precisamente de estar constantemente escribiendo a los diarios, de estar como corresponsal, tanto de guerra como en periodos de paz, le ayuda a que él esté además de presenciando cosas que tiene que estar contando y de las que después se va a valer para sus escritos propiamente literarios, también para estar depurando constantemente su estilo. Así es. Y creo que en este periodo, en los años 20, cuando después de la guerra vive en París y está en contacto con diferentes figuras artísticas. Ahí está principalmente Fitzgerald, Uh -huh, está Stein, uh -huh. está... ¿quién más? ¿Recuerda otro artista con el que ya estaba en contacto en ese periodo, en los 20? Me parece que con esta, no estoy seguro,
sí, con todo el círculo este de Pound y Eliot. Sí, me parece Virginia con... Woolf, Ujú. Sylvia Bleach, que es la primera editora del Ulises. Pero sí, o sea, realmente, perdón que me meta, que Ay, ay, interrumpa, pero en ese momento París, pues sí es la capital cultural del mundo, ¿no? Es una ciudad que, a pesar de que sufrió la guerra muy cerca, no va a pasar lo que, por ejemplo, en los años 40, cuando se instalan los nazis en París, porque de hecho al principio de la guerra intentaron hacer lo mismo, pero fueron detenidos durante 4 años prácticamente, entre 100 200 kilómetros de París, y la ciudad se vio relativamente indemne. Entonces, es un lugar que empieza a atraer a gente sobre todo de América, que empiezan a llegar para allá, porque incluso en el ámbito hispanoamericano tenemos, por ejemplo, a Vicente Huidobro, que vivía allá, a César Vallejo, que estuvo algunos años después, a finales de los 20, inicios de los 30. Entonces es realmente un imán cultural, porque se dan cuenta, pues precisamente que pueden estar conviviendo con gente que de otro modo, pues cada uno estaría en su ciudad, cada uno estaría en su país haciendo sus cosas, y acá incluso lo llega a criticar Hemingway en uno de los primeros artículos, debe de ser de 1922 o 23, que dice que todo lo que había de arte en el barrio latino de París se había ido difuminando, que realmente eran puros haraganes reunidos en los cafés que hacían todo menos crear. Entonces también era algo que él le molestaba, volvemos a lo mismo, o sea, él era una persona que se ponía a escribir y para él realmente era un trabajo, un oficio, más que un divertimento, más que una cuestión de pasatiempo. Él sí lo veía con este rigor, ¿no? Todos los días tenía que poner su máquina, empezar a escribir, tomar notas, estar constantemente corrigiendo, editando, y no era algo que él viera mucho en toda esta población. Sin embargo, pues a pesar de todos estos haraganes a los que él así llama, pues había personas de bastante valía. Sí, y además creo que algo que me llamó la atención fue, de hecho, tiene que ver con la cita que escuchamos en un inicio. Podemos leer a algunos escritores de esta época. Por ejemplo, podemos leer a Fitzgerald, Ujú, podemos leer a Eliot, podemos leer incluso a Joyce. Y creo que cada uno tiene ese aire propio de sus países de origen. ujú, Uno lee a Fitzgerald y uno sabe, ok, él es un escritor estadounidense. ujú, Uno lee a Joyce y uno sabe que está enraizado en Irlanda. ujú, En cambio, Hemingway creo que uno lo lee y es un escritor más universal. ujú, Creo que nunca expresó, nunca escribió sobre eh, sus raíces o sobre propiamente ser estadounidense como el ujú. resto de autores. Si uno lee sus textos, bueno, ¿cómo se llama? Sus cuentos, sus narraciones breves. Por ejemplo, estaba leyendo Men Without Women, Hombres sin Mujeres. Uno lo puede leer hablando sobre Italia, sobre Francia, sobre Alemania. Sus personajes pueden ser de distintas nacionalidades. Habla sobre las regiones de Europa, sobre la comida de Europa, sobre las costumbres europeas. Creo que Hemingway se volvió un autor más bien universal. No era ni europeo ni americano. Creo que esa experiencia que él tuvo yendo de aquí para allá, en busca de la aventura, o también de su oficio, porque cuando fue corresponsal, muchos de sus viajes fueron con motivo de trabajo. Ujú. Creo que todos estos viajes que él hizo, todos esos cambios que él tuvo entre culturas, entre sus círculos sociales, creo que le hicieron un autor mucho más rico en cuanto a lo que expresa, las costumbres, lo que ve, lo que siente, lo que le rodea. Creo que es un autor mucho más amplio, a pesar de que algunos lo tachan de que su simplismo es
aborrecible. Creo que el hecho de que sepa expresar sobre tantos lugares y sobre tantas culturas, creo que lo hace un autor bastante rico Ujú. para Sí, para su momento. ujú. Y es que precisamente eso es lo interesante, ¿no? Muchas veces este tipo de viajes pues iban encaminados a conocer desde un punto de vista únicamente del turista, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en otros autores, pues como ahora, ¿no? Digamos que un precursor del Instagram, 20 fotos del Coliseo, 20 fotos así nada más del plato de pizza en en Roma, pero poco realmente de lo que es la vida en Italia. Y es algo que logra captar. Me acuerdo, por ejemplo, de dos de estos artículos que vienen en este libro, en donde en uno hace un viaje de París a Estrasburgo para pasar a la frontera alemana. Hay que recordar esta indemnización gigante que le pusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces es el momento en que se empieza a inflar aceleradamente el marco, en donde ya no vale nada, prácticamente como ha sucedido con varias monedas después, lo utilizan de papel tapiz, lo tiran a la basura porque realmente es más el valor que puede tener como papel que como moneda. Y él empieza a decir, ¿no? Como a pesar de que, pues sí, la indemnización, si bien no es justa, sí es una consecuencia lógica de todos los desperfectos que hubo durante la Primera Guerra Mundial, también él hace incluso un reproche a los franceses, ¿no? Como pasan y sabiendo que el franco valía muchísimo más, que era bastante apreciado entre los alemanes, iban y prácticamente arrasaban con lo que había en las tiendas alemanas a un precio de risa para llevarlo a Francia. Y aparte los primeros artículos que hace de su viaje a España, de la primera vez que va, prácticamente nada más así como un periodista queriendo hablar de España, a pesar de que se centran en esta fascinación que él tiene de la tauromaquia como tragedia, también dan algunos destellos, por ejemplo, de lo que eran los Sanfermines en Pamplona antes del turismo global, ¿no? Hay un pasaje en donde ya no hay cuartos en el hotel más que unos cuartos terribles a un precio muy elevado. Y entonces van a una casa particular que les recomiendan para rentar ahí unas habitaciones. Y el precio es igual de elevado, pero el cuarto es un poco más decente. Y la hostelera le dice, bueno, es que yo en 10 días tengo que juntar para vivir todo el año. Entonces, este tipo de pequeños detalles son lo que le da más vida precisamente a las obras de Hemingway, ¿no? No es nada más un, digamos, un alarde panorámico de, miren cuántos personajes puedo meter, sino que realmente intenta dar ese tipo de detalles que son los que le dan más profundidad a estos personajes que transitan, sean reales, como en estos artículos, sean ficticios, como en sus cuentos, o sean un híbrido, eh, pues tienen una profundidad mucho mayor que la que podemos hallar en otros autores. Así es, y de hecho, si uno compara a Fitzgerald, Fitzgerald es muy glamuroso. Ujú, eh, Hace mucho énfasis en los lujos, en los excesos, en todo eso que había en los años 20 en París. Hemingway, en cambio, ve el lado más humano, más real, más, eh, digamos, más, se me fue la palabra. Este, me acuerdo. eh, bueno, el lado más simple, más alejado de todo ese glamour, de toda ujú, esa riqueza que podía ofrecer Europa en ese momento. ujú. Y creo que poco a poco Hemingway fue evolucionando. No solamente podemos ver el valor que le da al humano, a la comida, creo que ese énfasis que él hace en lo que se consume, en cuánto cuesta, cómo se prepara, Ujú, creo que es una de las partes más humanas de la literatura de Hemingway. ujú, Después, por ejemplo, cuando leemos ¿Por qué no hablan las campanas?
creo que ahí es un Hemingway más maduro, que ve el lado de deber, ve al hombre como un ente que debe cumplir con un deber, por graves que puedan llegar a ser las consecuencias. Por ejemplo, su personaje, si no me equivoco, es Jordan. Sabe que tiene que cumplir una labor, y así son estas, ¿cuántas son? 500, 600 páginas en las que nos describe cómo poco a poco se va acercando a su deber, aunque este deber va a ser trágico para él. Tal vez no para todos sus compañeros, para todo su bando, pero para él sabemos que va a ser terrible. Y aún así lo asimila con humildad y con, podría decirse, resignación. Creo que en ningún momento vemos a un Hemingway acobardado, un Hemingway que se arrepienta o que piense las consecuencias de su deber. Creo que siempre vemos a un Hemingway decidido, y creo que esto puede ser, que puede tener su origen en las guerras en las que estuvo Hemingway, especialmente en la Guerra Civil Española. Creo que ahí Hemingway nunca, a pesar de haber estado tan cerca de los bombardeos, de la muerte, creo que ahí fue donde Hemingway entendió que el hombre tenía un deber y debía cumplirlo, aunque pudiera ser incluso considerado como un ente desechable o que solamente sirviera para un fin. Creo que es algo que podemos ver en un Hemingway un poco más maduro en sus libros posteriores. Sí, por ejemplo, yo leía esta obra de teatro que escribió, La Quinta Columna, que es básicamente como si él hiciera un guión de lo que pasó mientras estaba en Madrid durante la Guerra Civil. Entonces, hay un momento en el que hay un personaje que está basado en Martha Gellhorn, que fue su pareja durante algunos años, también escritora, y en donde ella le pregunta si él tiene miedo, ¿no? Y él dice, sí, he vivido con espanto mucho tiempo, pero lo hace ver de un modo en que, a pesar de que es evidente de que las razones de ese espanto son palpables, son tangibles, pues realmente tiene que hacerlo a un lado, tiene que continuar con su vida diaria. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela.